Eran las 10:25 y les concedió 5 minutos. Algunos comenzaron a retirarse. Acompañó al señor Khan y al señor Belluin, a quienes la señora Rougon transmitía siempre saludos para sus esposas, aunque no las viera más que 2 veces por año, a lo sumo. Rougon empujó suavemente hacia la puerta a los Charbonnel, que siempre se sentían turbados en el momento de la despedida. Después, como la bonita señora Gouillard salía entre el señor de Cocorel y el señor Larouquette, se volvió hacia la mesa de juego gritando: señor Gouillard, le están robando su mujer. Pero el jefe de oficina, sin prestar atención, anunciaba su juego: una quinta mayor de trébol, esta es buena, ¿eh? 3 reyes, son buenos también. Rougon con sus gruesas manos le quitó las cartas. Basta ya, váyanse, dijo. ¿No les da vergüenza de entusiasmarse así? Vamos, coronel, sea juicioso. Todos los jueves y domingos ocurría lo mismo. Tenían que interrumpirlos en medio de la partida y algunas veces apagar la lámpara para obligarlos a dejar el juego, y ambos se retiraban furiosos, disputando. Delestan y Clorinda fueron los últimos en despedirse. Esta le dijo suavemente a Rougon mientras su marido buscaba por todas partes su abanico: hace mal en no hacer un poco de ejercicio, se va a enfermar. Rougon hizo un gesto de indiferencia y resignación a la vez. La señora Rougon ordenaba ya las tazas y las cucharitas. Después, cuando los del stand le estrecharon la mano, Rougon bostezó francamente, abriendo la boca de par en par, y dijo por cortesía, para que no creyeran que el hastío de la velada se le había subido a la garganta: ¡Ah, santo Dios! ¡Qué bien voy a dormir esta noche! Las veladas transcurrían todas igual. En el salón de Rougon llovía el aburrimiento, como decía Dupuisat, quien encontraba también que ahora olía a cirios. Clorinda se mostraba filial. Solía llegar sola, por la tarde, a la calle Marbeuf, portadora de algún recado. Decía jovialmente a la señora Rougon que iba a hacerle la corte a su marido, y ésta, sonriendo con sus labios pálidos, los dejaba juntos durante horas. Conversaban afectuosamente, como si no recordaran el pasado. Se estrechaban la mano como camaradas en aquel mismo despacho en el cual un año antes él ardía de deseo ante ella. Por eso, sin pensar ya en todo aquello, se abandonaron ambos a una tranquila familiaridad. Él le acomodaba sobre las sienes los mechas de sus cabellos, que siempre llevaba sueltos, o bien le ayudaba a encontrar en medio de los sillones la cola de su vestido de un largo exagerado. Un día, al atravesar el jardín, ella tuvo la curiosidad de empujar la puerta de la caballeriza. Entró mirándolo y rió levemente. Él, con las manos en los bolsillos, no hizo más que murmurar sonriente también: «Oh, qué tonto es uno a veces». Después, a cada visita, él le daba excelentes consejos. Defendía del estanque, al fin de cuentas era un buen marido. Ella prudentemente respondía que lo estimaba. De creerle lo que decía, su marido no tenía aún contra ella ningún motivo de queja. Afirmaba que no era coqueta, lo que era cierto. Sus menores palabras traslucían una gran indiferencia, casi un desprecio por los hombres. Cuando se hablaba de alguna mujer cuyos amantes eran incontables, abría los ojos como un niño, unos ojos cargados de sorpresa, y preguntaba: ¿de modo que eso les divierte? Se olvidaba de su belleza durante semanas enteras y sólo la recordaba cuando la necesitaba, y entonces se servía de ella terriblemente, como de un arma. Por eso, cuando Rougon, con una insistencia singular, volvía una y otra vez sobre el tema, aconsejándola que le fuera siempre fiel a Delestan, terminaba por enojarse y le gritó: «Pero, déjeme tranquila, no necesito que me lo digan, terminará por ofenderme». Un día le contestó abiertamente: «Bueno, y si llegara a suceder a usted, qué puede importarle? ¿No es usted quien tendría algo que perder?». Rougon se sonrojó y durante algún tiempo cesó de hablarle de sus deberes, de la gente, de las conveniencias. Este persistente estremecimiento de celos era lo único que quedaba en su carne de su antigua pasión. Llevaba las cosas hasta hacerla vigilar en los salones que ella frecuentaba. Si hubiera notado la menor intriga, quizás habría advertido al marido. Por otra parte, cuando lo veía a solas, lo ponía en guardia, hablándole de la extraordinaria belleza de su mujer, pero Delestan reía con aire de confianza y fatuidad, a tal punto que en aquel hogar era Rougon quien sufría todos los tormentos del hombre engañado. Sus otros consejos, todos muy prácticos, demostraban la gran amistad que sentía por Clorinda. Fue él quien la convenció de que enviara a su madre a Italia. La condesa Balbi, al quedar sola en la casa de los Campos Elíseos, llevaba una extraña vida de despreocupación, que daba mucho que hablar. Él se encargó de arreglar con ella la delicada cuestión de una pensión vitalicia. Se vendió la casa y el pasado de la joven quedó como borrado. Luego emprendió la tarea de curarla de sus excentricidades, pero en aquel punto chocó con una ingenuidad absoluta, con una testarudez de mujer obtusa,
casada y rica. Clorinda vivía en un increíble embrollo de dinero que alternaba con bruscos accesos de una avaricia vergonzosa. Había conservado a su criada, la negrita Antonia, que se pasaba de la mañana a la noche chupando naranjas. Ellas dos se encargaban de ensuciar horriblemente el departamento de Clorinda, que ocupaba todo un vasto sector de la casa de la calle del Coliseo. Cuando Rugón iba a visitarla encontraba platos sucios en los sillones, litros de jarabe por el suelo, junto a las paredes, adivinaba bajo los muebles un montón de cosas sucias, escondidas con precipitación al anunciarse su visita, y en medio de las colgaduras grasientas, de los zócalos de madera cubiertos de polvo, seguía teniendo caprichos que provocaban estupor. Lo recibía a menudo semidesnuda, envuelta en una manta, tendida en un canapé y quejándose de males desconocidos. Unas veces era un perro que le devoraba los pies, otras un alfiler que se había tragado por descuido y cuya punta tenía que salirle por el muslo izquierdo. En algunas ocasiones cerraba las persianas a las 3 de la tarde, encendía todas las bujías y se ponía a bailar con su criada, una frente a otra, riendo en forma tal que cuando él llegaba Antonia tenía que apoyarse contra la puerta para descansar durante 5 largos minutos antes de poder irse. Un día Clorinda no quiso dejarse ver, había cosido los cortinados de su cama de arriba abajo y se quedó sentada en la almohada dentro de aquella jaula de tela, conversando tranquilamente como si se hubieran encontrado uno a cada lado de la chimenea. Todas aquellas extravagancias le parecían absolutamente naturales y cuando Rugón la reñía se asombraba, aduciendo que no hacía mal a nadie. Era inútil que Rugón le diera sermones sobre el decoro o el buen comportamiento, inútil que le prometiera convertirla en menos de un mes en la mujer más seductora de París. Clorinda se irritaba, repitiendo: yo soy así, vivo así, ¿qué puede importarles a los demás? A veces se ponía a sonreír y murmuraba: vaya, de todos modos me aman. Y en verdad Delestán la adoraba, más que su mujer era su amante, un amante que ejercía sobre él un poder tal que le hacía cerrar los ojos a todos sus caprichos, sobrecogido de un miedo terrible de que lo dejara plantado. Como lo amenazó un día, era probable que en el fondo de su sumisión sintiera vagamente que ella era superior y que con su fuerza podía hacer de él lo que quisiera. Delante de la gente la trataba como a una niña y hablaba de ella con la ternura benévola de un hombre grave, pero en la intimidad aquel hombre grande y apuesto, de cabeza soberbia, lloraba desconsoladamente las noches en que ella no quería abrirle la puerta de su cuarto, pero se reservaba el derecho de guardar las llaves de las habitaciones del primer piso para salvar el gran salón de las manchas de grasa. Rugón consiguió, sin embargo, que Clorinda se vistiera más o menos como todo el mundo, y ella era muy sagaz, tenía esa sagacidad de los locos lúcidos que, en presencia de extraños, parecen cuerdos. En algunos de los salones que ambos frecuentaban, trataba de eclipsarse ante su marido, se mostraba muy juiciosa y reservada, en medio de la admiración que suscitaba su gran belleza. En su casa solía encontrar al señor de Ploegren. Entonces, bajo el diluvio de sus prédicas morales, bromeaba con los dos mientras el viejo senador que la trataba más familiarmente le palmeaba las mejillas, con gran fastidio de Rugón, quien sin embargo no se atrevió jamás a manifestar sus sentimientos. Con Luigi Pozzo, el secretario del caballero Rusconi, se mostró más audaz. Lo había sorprendido en varias ocasiones saliendo de la casa de Clorinda a horas singulares, y cuando dejó entender a la joven que aquellas actitudes podían comprometerla, ella clavó en él una de sus hermosas miradas cargadas de sorpresa, y se puso a reír a carcajadas. ¿Qué le importaba la opinión de los demás? En Italia las mujeres recibían a los hombres que les gustaban, y a nadie se le ocurría pensar mal por eso. Además, Luigi no contaba para nada, no era más que un primo que le traía masitas de Milán, adquiridas en el pasaje Colbert. Pero la gran preocupación de Clorinda era la política. Desde que se había casado con Delestán concentraba toda su inteligencia en asuntos turbios y complicados, cuya verdadera importancia nadie conocía. Con ellos satisfacía sus ansias de intrigas que consiguió colmar durante tanto tiempo en sus campañas de seducción contra los hombres de gran porvenir. Todas aquellas celadas de muchacha casadera que había tendido hasta los 22 años fueron como un trabajo preparatorio de alguna empresa más vasta. Mantenía ahora una correspondencia muy asidua con su madre, que había fijado su residencia en Turín. Iba todos los días a la legación de Italia, donde el caballero Rusconi se la llevaba a los rincones y le hablaba rápidamente y en voz baja. Después vinieron las correrías incomprensibles por los 4 costados de París, visitas furtivas a altos personajes y citas concertadas en los barrios más alejados de la ciudad. Todos los refugiados, los Brambilla, los Staderino, los Viscardi, la veían en secreto y le deslizaban papelitos cubiertos de anotaciones.
Se compró una cartera de marroquí rojo, una especie de portafolio monumental con cierre de acero, digno de un ministro, dentro del cual paseaba un mundo de papeles. Cuando iba en coche se lo ponía sobre las rodillas como un manguito. Lo llevaba a todas partes consigo, bajo el brazo, con ademán familiar, y aun a las horas más tempranas de la mañana podía encontrársela a pie, apretando con ambas manos contra el pecho hasta lastimarse las muñecas. Al poco tiempo el portafolio comenzó a ajarse y las costuras estallaron. Entonces lo ató con correas y con sus chillones vestidos de larga cola, cargada siempre con aquella cartera de cuero informe por cuyas rendijas asomaban los papeles, parecía un abogado inescrupuloso que va de juzgado en juzgado para ganarse unos francos. En varias oportunidades Rugón intentó conocer los grandes negocios de Clorinda. Un día en que quedó solo un instante con el famoso portafolio, no tuvo ningún escrúpulo de sacar las cartas que asomaban por las costuras descosidas, pero lo que pudo averiguar de uno u otro modo le pareció tan incoherente, tan lleno de lagunas, que sonrió de las pretensiones políticas de la joven. Una tarde ella le explicó muy tranquilamente todo un vasto proyecto. Estaba preparando una alianza entre Italia y Francia, con miras a una próxima campaña contra Austria. Impresionado por un momento, Rugón terminó por encogerse de hombros, tantas eran las insensateces de que estaba mechado aquel plan. A su juicio, todo aquello era una nueva excentricidad de alto vuelo. Rugón no tenía la menor intención de modificar su opinión sobre las mujeres y Clorinda, por otra parte, aceptaba de buena gana el papel de discípula. Cuando llegaba a la casa de la calle Marbeuf se mostraba muy humilde, muy sumisa, lo interrogaba y lo escuchaba con el ardor de neófito deseoso de instruirse, y él, a menudo, olvidaba con quién hablaba, y exponía su sistema de gobierno comprometiéndose con confesiones muy precisas. Poco a poco aquellas conversaciones se transformaron en hábito. Rubón la tomó por confidente, hallando con ello un alivio al silencio que observaba con sus mejores amigos, y la trató como una alumna discreta cuya respetuosa admiración le encantaba. Durante los meses de agosto y de septiembre, Clorinda multiplicó sus visitas. Iba entonces hasta 3 y 4 veces por semana. Nunca se había mostrado tan tierna discípula. Halagaba continuamente a Rugón, se extasiaba ante su genio y lamentaba que no pudiera realizar las grandes cosas que habría llevado a cabo si no se hubiera mantenido apartado. Un día, en un minuto de lucidez, Rugón le preguntó riendo: ¿Tanto me necesita? Sí, respondió ella con atrevimiento, pero volvió rápidamente a su estado de arrobamiento. Según decía, la política la entretenía más que una novela, y cuando él se volvía de espalda, ella abría desmesuradamente los ojos en los que ardía una llama fugaz, quizás algún pensamiento rencoroso que seguía vivo todavía. A menudo dejaba sus manos en las de él, como si se sintiera demasiado débil todavía, y con las muñecas temblorosas parecía esperar el momento en que pudiera robarle la fuerza suficiente para estrangularlo. Lo que le inquietaba sobre todo era el cansancio creciente de Rugón, a quien veía adormecerse en el fondo de su hastío. Al principio discernió perfectamente lo que podía haber de ficticio en su actitud, pero ahora, a pesar de toda su perspicacia, comenzaba a creer que estaba verdaderamente desalentado. Sus gestos eran más pesados, su voz más blanda, y algunos días demostraba tal indiferencia y tal resignación que la joven, asustada, se preguntó si no terminaría por aceptar tranquilamente su retiro en el Senado, como tantos políticos cansados de luchar. A fines de septiembre, Rugón pareció muy preocupado. Después, durante una de sus conversaciones habituales, le confesó que alimentaba un gran proyecto. Se aburría en París, necesitaba respirar otro aire, y de un tirón le habló de un vasto plan para iniciar una vida nueva, un exilio voluntario en las landas, la roturación de varias leguas cuadradas de terreno, la fundación de una ciudad en medio de las tierras conquistadas. Clorinda la escuchaba muy pálida. Pero, ¿y su posición aquí, sus esperanzas? Exclamó. Rugón hizo un gesto de desdén y murmuró: Bah, castillos en el aire. Ya ve usted, decididamente no tengo pasta de político. Volvió a explicar aquel sueño que había acariciado de convertirse en un gran propietario y tener rebaños de animales sobre los cuales reinaría, pero en las landas su ambición adquiría otras proporciones. Allí sería el rey conquistador de una tierra nueva y tendría un pueblo bajo su mando. Se embarcó en detalles interminables. Hacía 15 días que sin decir nada a nadie leía obras especiales, desecaba pantanos, combatía con potentes máquinas contra aquel suelo pedregoso, detenía el avance de las dunas mediante plantaciones de pino, dotaba a Francia de un rincón de fertilidad milagrosa. Toda su actividad adormecida, toda su fuerza de gigante inactivo se despertaba con este trabajo de creación. Sus puños cerrados parecían partir ya las piedras rebeldes, sus brazos removían el suelo con un solo esfuerzo, sobre sus hombros cargaba casas ya construidas que luego plantaría a su antojo al borde del río.